Shalom, familia sefardía. Hoy quiero hablaros sobre la vida de un español ejemplar, un gran hombre que salvó de la muerte a miles de judíos durante el Holocausto. Conocido como el Ángel de Budapest, de manera astuta y valiente, evitó que muchísimas personas inocentes fueran enviadas a los campos de exterminio. Ángel Sanz Briz nació en Zaragoza el 28 de septiembre de 1910 en el seno de una familia acomodada. Hijo de Felipe Sanz y Pilar Briz, fue el menor de 6 hermanos. Cursó sus primeros estudios en las escuelas pías de su ciudad natal y posteriormente se licenció en Derecho en la Universidad Central de Madrid. En 1933 inició su trayectoria en la carrera diplomática. Al estallar la Guerra Civil Española, su labor quedó interrumpida y se alistó en el bando franquista. En 1937 fue apartado del servicio diplomático, siendo readmitido en 1938. Con el final de la guerra y ya bajo la dictadura de Francisco Franco, comenzó su actividad diplomática en el extranjero. Uno de sus primeros destinos fue El Cairo, donde desempeñó diversos cargos diplomáticos en la Embajada de España en Egipto. Permaneció allí hasta 1942, año en que contrajo matrimonio con Adela Quijano Secades. Más adelante fue destinado a Hungría, un traslado que marcaría profundamente su vida y lo situaría en el centro de una historia decisiva que acabaría influyendo en el destino de miles de personas. Pero antes de continuar, por favor, si os está gustando este contenido, recordad suscribiros a mi canal, darle me gusta a este vídeo, comentarlo y compartirlo. También podéis haceros miembros del canal o apoyarme a través de PayPal o Buy Me a Coffee. Muchas gracias siempre por vuestro apoyo, que me ayuda a llegar a más personas interesadas en la historia judía de España, la historia de Sefarat. Y recordad que debemos de estar muy orgullosos de nuestras raíces judeo-españolas. ¿Qué estaba ocurriendo en Hungría en 1944? Cuando Ángel Sanz Briz ejercía como diplomático español en Budapest, Europa estaba inmersa desde el año 1939 en la Segunda Guerra Mundial, considerada por muchos como el conflicto más devastador de la historia. Aunque Hungría era aliada de la Alemania nazi, antes de que fuera ocupada en 1944, la persecución hacia los judíos había sido menor que en otros países bajo control directo alemán. Aún así, existían leyes antijudías, trabajos forzados y episodios de persecución hacia los judíos húngaros. Sin embargo, la situación cambió de forma radical el 19 de marzo de 1944. Con la guerra en una situación cada vez más desfavorable para Alemania y ante el intento de Hungría de acercarse a los países aliados, Hitler ordenó la ocupación militar del país con la conocida Operación Margaret. Y Adolf Eichmann, uno de los principales responsables de la llamada cuestión judía o solución final, se trasladó a Budapest con el objetivo de organizar la deportación y el exterminio de unos 800.000 judíos húngaros. A partir de ese momento se desató una absoluta pesadilla y una persecución sistemática. Los judíos fueron obligados a llevar la estrella de David cosida en la ropa, se les restringió la movilidad, fueron expulsados de sus hogares y despojados de sus pertenencias. Más tarde fueron concentrados en guetos antes de ser deportados a los campos de exterminio y comenzaron incluso a perseguirlos y tirotearlos en las calles. En apenas unos meses, cientos de miles de personas fueron deportadas en trenes hacia los campos de exterminio de Auschwitz-Birkenau. Se calcula que alrededor de 565.000 judíos húngaros murieron como consecuencia del Holocausto en Hungría, especialmente durante 1944. Miguel Ángel de Mugiro, el embajador español en Budapest en ese momento, dejó su puesto y Ángel Sanz Briz
aunque era el encargado de negocios de la legación española, asumió la dirección de esta. Mugiro, antes de dejar la capital húngara, ya había intentado tramitar visados para niños judíos huérfanos y judíos húngaros en situaciones vulnerables, aunque sin éxito, y dejó en manos de Sanz-Briz el deseo de poder ayudar a tantos judíos como fuera posible ante el inevitable horror que se avecinaba. Por su parte, Ángel Sanz-Briz fue testigo directo de las barbaries que se estaban cometiendo contra los judíos en Hungría, y la situación se volvió aún más clara cuando llegaron a Budapest informes y testimonios sobre Auschwitz elaborados a partir de información obtenida de prisioneros que habían logrado escapar, describiendo con detalle el funcionamiento de las cámaras de gas. Hay que tener en cuenta que en aquellos días la información disponible era limitada sobre lo que ocurría en el interior de aquellos campos, que habían sido presentados oficialmente como campos de trabajo. Sin embargo, con el relato de estos prisioneros que habían presenciado los horrores que se estaban cometiendo, se confirmó la magnitud del exterminio y supuso un punto de inflexión para el diplomático español. Desde la legación española comenzó a informar al gobierno de España sobre la gravedad de la situación, enviando varias cartas con informes detallados denunciando las atrocidades y los asesinatos en las cámaras de gas. También participó en protestas o gestiones de tipo diplomático junto a otros estados neutrales como Suecia, Suiza o la Santa Sede. En un documento fechado el día 16 de julio de 1944, Sanz-Briz decía: afirman que el número de israelitas deportados se aproxima a 500.000. Sobre su suerte en la capital corren rumores alarmantes. La mayoría de los deportados judíos son enviados a un campo de concentración cercano a Katowice, donde les matan con gas, utilizando los cadáveres como grasa para productos industriales. Sin embargo, durante meses, Sanz-Briz no recibió instrucciones claras, puesto que el régimen de Francisco Franco mantenía una posición ambigua. Oficialmente era no beligerante, ya que España no participó en el conflicto, pero se mantenía cercano o simpatizante a Alemania, puesto que durante la Guerra Civil Española el bando nacional había recibido su ayuda. No obstante, cuando la derrota de los países del Eje empezó a ser evidente, el gobierno español permitió realizar ciertas acciones humanitarias. Sin embargo, Sanz-Briz, que había presenciado cómo golpeaban a los judíos por las calles, cómo abusaban de ellos y cómo los arrestaban para llevárselos a los campos de exterminio, decidió actuar por su cuenta antes de recibir instrucciones desde España, haciendo uso de su ingenio para dar la nacionalidad española al mayor número de personas posible. Tomando en cuenta el decreto promulgado por el general Miguel Primo de Rivera en el año 1924, aquellos húngaros que fueran descendientes de judíos sefardíes, de los expulsados de España en 1492, podían obtener la nacionalidad española, y Sanz-Briz usó esta ley ante las autoridades húngaras y alemanas para actuar. Sin embargo, lo que ellos no sabían es que este decreto no estaba en vigor desde el año 1930, es decir, este joven de 34 años, que podría haberse mantenido al margen de este conflicto, actuó para salvar la vida de personas inocentes echando mano de una ley que ni siquiera estaba vigente, con los riesgos que aquello conllevaba incluso para su propia vida. Además, hay que tener en cuenta que Sanz-Briz no era ni siquiera embajador, sino el encargado de negocios de la legación española en Budapest. Pero ahí no queda todo. Sanz-Briz pidió permiso oficial al gobierno húngaro para expedir estos documentos de protección a aquellos judíos que pudieran acreditar o alegar ascendencia sefardí, y las autoridades aprobaron que tramitara alrededor de 100 pasaportes. Sin embargo, poco tiempo después, Sanz-Briz insistió en que el número se ampliara y le fueran autorizados unos 200 aproximadamente. Con esta idea en su mente, Sanz-Briz se jugaba la vida todos los días.
corrió la voz de que la legación española estaba dando protección a los judíos que tuvieran ascendencia sefardí, y también fue a las estaciones de tren desde donde salían los vagones llenos de judíos hacia Auschwitz para buscar sefardíes. Sin embargo, solo encontró a unas pocas familias, puesto que la gran mayoría de judíos húngaros eran askenazíes, es decir, con raíces germanas o centroeuropeas. A pesar de ello, su objetivo era salvar a tantas personas como fuera posible, así que modificó un poco su búsqueda. Cuando ya no encontró a más judíos sefardíes, empezó a autorizar pasaportes a todos los judíos que tuvieran familiares españoles. Después, a aquellos judíos que tuvieran algún vínculo con esas personas y finalmente a judíos sin ninguna conexión con España. El siguiente paso en esta gran hazaña fue que, en lugar de expedir permisos individuales, comenzaron a emitirse visados familiares. Y recurriendo a la picaresca española, Sanz-Briz modificó la numeración de los documentos añadiendo letras junto a cada número, creando así códigos diferentes que permitían ampliar la emisión de estos documentos sin sobrepasar formalmente el número autorizado. Por ejemplo, pasaportes como 124A, 124B, 124C, 124D y así sucesivamente hicieron posible extender significativamente los visados y salvoconductos, contribuyendo a proteger a un número mucho mayor de personas del inicialmente previsto. Conforme avanzaba el año y los horrores de la guerra se agravaban, en noviembre los fascistas húngaros, con apoyo alemán, establecieron el llamado Gran Gueto de Budapest, donde fueron concentrando a los judíos para facilitar su deportación. Entonces, Sanz-Briz comenzó a expedir distintos documentos de protección mediante los cuales sus titulares quedaban bajo la cobertura de la Embajada de España. Además, organizó una red de refugio. Con sus propios medios, alquiló varios edificios en Budapest para alojar a sus protegidos. Estos inmuebles fueron declarados bajo protección diplomática de la legación española, lo que les otorgaba un estatus especial que ofrecía cierta protección frente a las autoridades nazis. En estas viviendas llegó a esconder a cientos de personas a quienes visitaba por las noches para llevarles comida y medicinas. También sobornó a las autoridades alemanas para evitar registros y redadas en estos edificios. En total, se estima que llegó a proteger a más de 5.200 judíos, aunque solo unos pocos tenían realmente origen español. Sin embargo, a finales de ese mes de noviembre, Sanz-Briz recibió la orden del gobierno español de trasladarse a Suiza. Cabe señalar que ya había recibido esta orden en ocasiones anteriores y la rechazó para permanecer en Budapest. Pero ante la inminente llegada del Ejército Rojo y la falta de relaciones diplomáticas entre España y la Unión Soviética, finalmente tuvo que abandonar Hungría. Aún así, Sanz-Briz dejó todo bien atado antes de irse. Cuando salió de Budapest, los nazis acudieron de inmediato a las casas protegidas por la Embajada española para arrestar a los judíos que allí hubiera. Pero ahí entró en acción el formidable equipo que había ayudado a Sanz-Briz durante esos meses. Este grupo, encabezado por Giorgio Perlasca, que era un italiano al que Sanz-Briz había dado refugio político en la legación española, hizo creer a las autoridades húngaras que el señor Ángel le había designado como encargado de negocios de la legación, utilizando documentación diplomática improvisada, y así consiguiendo mantener a salvo a los judíos que allí se escondían hasta que entraron las fuerzas aliadas en Budapest en enero de 1945. El resto del equipo de Briz lo formaba su secretaria Elisabeth Tournay y su hijo Gastón, el abogado Zoltán Farkas y otros empleados como Laszlo Samosy y Otto Komoli, todos ellos judíos y a los que Sanz-Briz también les proporcionó documentación de protección para ayudar a salvar sus vidas. Como el mismo Sanz-Briz le dijo a Farkas, «Un español es un español,
sea judío, cristiano, trapecista o del Atlético de Aviación. Por otro lado, es importante señalar que colaboró y coincidió en su labor con otros diplomáticos que también desarrollaban acciones humanitarias, como el sueco Raoul Wallenberg, el suizo Karl Lutz y el representante de la Santa Sede, Monseñor Angelo Rota. Aunque no constituían una organización formal, sus esfuerzos paralelos contribuyeron a conformar un entorno diplomático favorable a la protección de vidas en medio del caos. Tras la guerra, Sanz-Briz regresó a España sin recibir reconocimiento oficial inmediato por su labor. Continuó su carrera diplomática en distintos destinos internacionales como Estados Unidos, Perú, Guatemala, Países Bajos, Bélgica y China, donde fue el primer embajador español tras el establecimiento de relaciones diplomáticas con la República Popular China. En 1976 fue destinado al Vaticano, uno de los puestos más importantes de su carrera, y allí permaneció hasta su fallecimiento el 11 de junio de 1980 en Roma. Con el paso del tiempo, su figura fue reconocida internacionalmente y por su labor humanitaria durante el Holocausto, salvando la vida de miles de judíos, pasó a ser conocido como el Ángel de Budapest. El primer gran reconocimiento le fue otorgado en 1966, cuando la institución israelí Yad Vashem le concedió el título de Justo entre las Naciones, la máxima distinción otorgada a personas no judías que arriesgaron su vida para salvar judíos durante el Holocausto. Yad Vashem, ubicado en Jerusalén, es una institución dedicada a la memoria, la documentación, la investigación y la conmemoración del Holocausto, cuyo objetivo principal es honrar a los 6 millones de víctimas. El título de Justo entre las Naciones comenzó a concederse en 1963 y Sanz-Briz fue reconocido apenas 3 años después, lo que refleja la relevancia de su labor. Sin embargo, por cuestiones políticas no pudo recibir este reconocimiento en vida y años más tarde, en agosto de 1989, se celebró un homenaje en la Embajada de Israel en España en el que su viuda, Adela Quijano, recogió la medalla. Posteriormente, en 1991, sus 5 hijos recibieron el reconocimiento de manera simbólica en su nombre y su figura quedó también inscrita en el memorial de Yad Vashem, donde se plantó un árbol en la Avenida de los Justos entre las Naciones junto a figuras como Oskar Schindler y Raoul Wallenberg. Los homenajes y reconocimientos han continuado con el paso del tiempo. En Hungría, en 1994, el gobierno le concedió a título póstumo la Cruz de la Orden del Mérito de la República Húngara. Un año después, en el contexto de las conmemoraciones del 50 aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial y del Holocausto, se colocó una placa en uno de los edificios de Budapest que había servido como refugio para judíos bajo protección española. En España, en 1993, en su ciudad natal, Zaragoza, un instituto de educación secundaria fue bautizado con su nombre y en 1997 se dedicó una plaza en su honor, donde en 2001 se instaló un busto conmemorativo. En Madrid, el ayuntamiento colocó en 1996 una placa en la fachada de su antigua vivienda en la calle Velázquez, recordando su papel en el salvamento de miles de vidas en 1944. Además, su nombre ha sido dado a diversas calles en ciudades españolas y su figura ha sido difundida en el ámbito público, incluyendo su aparición en emisiones filatélicas, contribuyendo así a consolidar su reconocimiento institucional. Recibió numerosas condecoraciones por su trayectoria, entre ellas la Gran Cruz del Mérito Civil, la Orden de Isabel la Católica y la Orden de Carlos III en España, así como distinciones extranjeras como la Gran Cruz de Bélgica, la Orden Pro Mérito Melitense de Malta, el nombramiento como Comendador de la Corona de Italia y la distinción como oficial de la Legión de Honor de Francia. En décadas posteriores, su figura ha seguido ganando visibilidad.
En 2011 se estrenó la película El Ángel de Budapest, basada en su historia, y en 2015 el documental La encrucijada de Ángel Sanz Briz, que recorre los escenarios de su actuación y recoge testimonios de supervivientes. En ese mismo periodo, distintas ciudades han rendido homenaje a su memoria mediante calles, monumentos y actos conmemorativos. Entre ellos, Budapest dedicó una calle a su nombre y levantó un monumento en su honor. En Cádiz se inauguró un monumento en 2013 y en 2016 el Ayuntamiento de Madrid le concedió la Medalla de Oro de la ciudad. Además, su labor ha sido reconocida en distintos países, reflejo del alcance internacional de su legado. Sin embargo, también me gustaría señalar que, pese a los múltiples reconocimientos, en el año 2023, el Partido Socialista Español, el mismo que gobierna o más bien desgobierna España en la actualidad, siguiendo su política de absoluto rechazo hacia todo lo que tenga que ver con el pueblo judío, se negó, junto a sus socios de gobierno, a la propuesta de homenajear a este caballero que es un orgullo para todos los españoles de bien. Como conclusión, Ángel Sanz Briz, el Ángel de Budapest, salvó a miles de personas durante el Holocausto, encarnando la idea recogida en el Talmud de que quien salva una vida, salva un mundo entero. Durante décadas su figura no fue conocida en el ámbito público, pero afortunadamente con el tiempo ha sido cada vez más reconocida como símbolo de valentía, humanidad y compromiso moral en uno de los periodos más oscuros de la historia. A menudo se le ha comparado con Oskar Schindler, pero aunque la labor de ambos fue crucial para salvar vidas inocentes, el señor Ángel Sanz Briz salvó a muchísimas más personas que el famoso empresario alemán y tristemente su historia no ha sido tan conocida por el público general. En medio del horror, Sanz Briz decidió actuar y utilizar los recursos disponibles para proteger a quienes estaban en peligro. Su historia pone de manifiesto que, incluso en circunstancias extremas, existen decisiones individuales capaces de marcar una diferencia en la defensa de la dignidad humana, la libertad y la vida. Y para finalizar, aprovecho para recordaros que hace unos meses subí un vídeo al canal en el que os hablé sobre otro español formidable, el señor Ángel Pulido Fernández, el ángel de los sefardíes, quien dedicó buena parte de su vida a rescatar la cultura sefardí y a unir a los sefardíes del mundo con su patria ancestral. Y hasta aquí llega el vídeo de hoy. ¿Ya conocíais al señor Ángel Sanz Briz? ¿Os gustaría que en próximos vídeos os hable de otros españoles que también ayudaron a salvar vidas de sefardíes durante el Holocausto y que la historia ha silenciado? Decídmelo en los comentarios, por favor. También os recuerdo que, como siempre, en la cajita de información de este vídeo os dejo el acceso a los libros en los que podéis encontrar más información sobre este fantástico hombre. Hoy me gustaría finalizar con palabras de este ángel español en las que explicó cómo consiguió salvar tantas vidas inocentes. Muchas gracias por vuestro cariño y apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. Como gran parte de los funcionarios del Ministerio de Asuntos Exteriores de Hungría eran los mismos que antes del golpe, aproveché mis contactos para pedirles su colaboración en mi intento de convencer al gobierno húngaro de autorizar la protección española al menos para 200 españoles de origen sefardita. Así logramos nuestro objetivo más importante. Hungría reconoció la existencia de los sefarditas y permitió que España les protegiera. El gobierno húngaro puso la condición de que los protegidos judíos españoles fueran trasladados a España con los gastos pagados, a lo que he dado mi consentimiento oficial. El resto ha sido fácil. Los 200 nombres se han transformado en 200 familias, pero nunca hemos expedido pasaportes ni cartas de protección que excediera el número 200. Gestionamos estos documentos en la embajada y hemos producido series
que marcamos con las letras del alfabeto.